Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la actuación ética en las contrataciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, en diversas ocasiones nos hemos preguntado cuál es el rol que cumple el Estado en la atención de las necesidades ciudadanas, ¿no? Y es que, sin duda alguna, el Estado tiene uno de los roles vitales para la conducción de la ciudadanía, ¿no? En diversos ámbitos. Hemos visto en los últimos tiempos, pues, protestas, ¿no? Cuando las cosas obviamente no se dan como tienen que darse, cuando la línea no necesariamente eh, sale fuera del ámbito ético, ¿no? Lamentablemente venimos viendo que el Estado se mancha, ¿no? Con estos actos, pues, de corrupción. Dicho sea de paso, por eso es que se producen, pues, las protestas, ¿no? Tenemos también obras inconclusas. Se habla que hasta el año pasado habían más de 800 obras inconclusas y de por medio más de 16.000 millones de soles paralizados justamente por estas obras. Y eso sucede, pues, cuando no se cuenta, ¿no? Con un filtro adecuado, por ejemplo, para seleccionar proveedores dentro del ámbito de contratación, ¿no? Otra problemática vital dentro de las contrataciones, así también como las necesidades ciudadanas, es el tema de la basura, ¿no? Que es una constante. Pues bien, sin duda alguna, el Estado cumple un rol vital, ¿no? El que no sepan desempeñar sus funciones trae como consecuencias, ¿no? Que la ciudadanía se vea claramente afectada, ¿no? Y es que las contrataciones públicas dentro de este ámbito permite justamente a las entidades, pues, obtener bienes, servicios y obras que se requiere para el desarrollo de las funciones de las entidades, pero con un fin vital, ¿no? Que es el beneficio, pues, de la población. Dichas contrataciones deben efectuarse de una manera, pues, oportuna, basadas en claramente obtener servicios, productos y obras, ¿no? De calidad, bajo los mejores precios, pero también bajo las mejores condiciones, ¿no? Para los ciudadanos, ¿no? Y justamente uno de los actores importantes dentro de este ámbito de contratación es el proveedor, que representa, pues, un factor importante, ¿no? Tiene claramente, ¿no? Un rol vital, ¿no? Dentro de estas contrataciones. Y en la medida, ¿no? De que por el lado del Estado, así también como por el lado de los proveedores, no se realice, ¿no? Dichas labores como deben de realizarse, es que encontramos justamente este tipo de problemáticas, ¿no? Pues bien, es importante entonces tener en cuenta dentro de este ámbito de contrataciones también la función pública, ¿no? ¿Y qué cosa es aquella función pública? Es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada, pues, por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos, ¿no? Son obligaciones de los trabajadores privilegiar en el cumplimiento de sus funciones la satisfacción del ciudadano, brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo, otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos. Y es que este ha sido justamente uno de los puntos, ¿no? Que más se cuestiona en los últimos tiempos, ¿no? Hemos visto con gran indignación, con gran estupor, ¿no? ¿Qué es lo que vienen haciendo los gobiernos a través de los años, ¿no? Ya lo último, y de repente la gota que ha rebalsado el vaso, ¿no? Ha sido, pues, el beneficio, ¿no? Indecente, inadecuado, de quienes tienen el poder, ¿no? Para beneficio claramente suyo, ¿no? Cuando de hecho la función pública se enmarca para satisfacer justamente al ciudadano, ¿no? Y claramente, ¿no? Se atienda de forma, pues, oportuna a la comunidad, ¿no? Pues bien, ¿qué logramos con el buen desempeño de la función pública? Logramos mejorar la atención de los ciudadanos, optimizar el uso de recursos, ¿no? Y es que una de las cosas que más se visualizan, ¿no? Una de los puntos que ha sido una constante, al menos en los últimos meses, es que las vacunas, por ejemplo, no hayan llegado de manera oportuna, ¿no? Veíamos como varios países de la región de América Latina ya contaban
¿no? Con las vacunas ya habían cerrado los contratos, las vacunas llegaban y ni siquiera nosotros habíamos cerrado contrato alguno, ¿no? Bueno, mejor dicho, el gobierno, ¿no? Claramente hay varios factores que dificultaron pues el cierre de las contrataciones, ¿no? De la adquisición de vacunas. Sin embargo, ¿no? Esto no deja, ¿no? De ser pues esa limitante frente a lo que se le debe de otorgar a la población, que es justamente aquel beneficio, ¿no? Y que la obligación debe hacer, ¿no? Y tiene el Estado la gran responsabilidad de darle a todos los ciudadanos, ¿no? Pues bien, para la función pública, sabemos que hay personas pues, que tienen que ser capacitadas, ¿no? Que están o deberían estar especializadas justamente para brindar este servicio. Es así que tenemos pues, a los servidores públicos, ¿no? Que son aquellas personas que poseen pues, competencias, o al menos deberían de poseerlas, ¿no? Y basar su desempeño en conocimientos, en habilidades, en valores y actitudes observables y medibles que afrontan retos relacionados con las contrataciones públicas. Y es que el servidor público debe de enmarcar pues, sus actividades dentro del ámbito ético, ya que su proceder claramente confirma, ¿no? En qué línea se encuentra, si realmente está constituyendo su actuar dentro de lo que es correcto, o simplemente hay un desvío, ¿no? En el tema de sus actividades. Pues bien, las competencias justamente nos hablan de que están basadas, ¿no? En el trabajo en equipo, en una orientación de resultados, en la vocación de servicio, que busca claramente analizar, argumentar y evaluar o valorar, ¿no? Pues bien, una persona competente tiene mayor probabilidad de resolver problemas orientadas a las compras públicas, ¿no? O al menos eso se espera, en realidad, de un servidor público, ¿no? Pues bien, tenemos que dentro de la función que todo ser humano de manera intrínseca lleva, ¿no? Que es la parte ética, justamente se basa en tomar decisiones. Esas decisiones, ¿no? Se orientan a aceptar o no aceptar ciertas proposiciones que de hecho desvíen, ¿no? El trabajo que se realiza. Es así que vemos de manera constante cómo a pesar de no ser correcto, a pesar de no ser ético, diversos comportamientos, ¿no? El diverso actuar de las personas, aún así se sigue pasando por alto o aceptando incluso dádivas, ¿no? Ofrecimientos y cosas que definitivamente se alejan, ¿no? De un actuar pues adecuado, ¿no? Sobre todo porque los servidores públicos, así también como la función pública, exige, ¿no? Que estas personas que de hecho deben enmarcarse en el ámbito de un proceder correcto, no lo hacen, ¿no? Pues bien, en la toma de decisiones tenemos puntos bastante concretos, ¿no? Que de hecho se ponen en manifiesto cuando uno incurre, ¿no? En la contratación pública. Y esto es los conocimientos, ¿no? Las habilidades, ¿no? Los valores que ya son propios de uno mismo y las actitudes, ¿no? Pues bien, tenemos que los servidores públicos, ¿no? O aquel empleado público debe de enmarcarse en este ámbito de contrataciones, pero basados tanto en la integridad también como en la ética, ¿no? Es así que justamente, ¿no? Todo su proceder, todo lo que realice dentro de la función pública tiene que tener como base los principios, las normas, las previsiones, pero también las responsabilidades, ¿no? Pues bien, esto claramente proporciona a los ciudadanos ese bienestar, ese fin justamente para el que son hechas pues las contrataciones públicas. Pues bien, ¿qué es la ética? La ética es la doctrina de la conducta moral, de los principios, de los ideales y de los deberes de las acciones morales, ¿no? Tenemos que tener en este sentido puntos bastante importantes en cuenta, ¿no? Y es que la ética está presente en nuestras acciones diarias, ¿no? Cada proceder que se tenga, ¿no? Es justamente y va de hecho de la mano con la ética, ¿no?
determina nuestro comportamiento y nuestras acciones pues afectan la relación con otras personas. Y es que la ética de algún otro modo, ¿no?, conduce nuestro actuar. Si yo de repente como funcionario público soy consciente que no debo de recibir una coima y tengo ética, pues no lo voy a hacer. Pero eso de alguna u otra manera está ligado, ¿no?, a que la ética determine también nuestro comportamiento. Porque así como yo actúo de forma ética, ¿no?, no aceptando de repente coimas, hay otras personas que no lo ven tan grave o que no consideran, ¿no?, que la ética pues sea importante. Sin embargo, dentro del ámbito de las contrataciones, la ética es fundamental, porque no se habla de una afectación individual, sino más bien de todo un país, ¿no? Recordemos que las contrataciones se dan justamente para el beneficio de la población, pero también se hace uso de recursos públicos. Por eso es que cuando ocurre, ¿no?, estos temas de coimas y de proceder o de actuar pues que no está de acuerdo al proceder correcto, es que se genera este nivel de indignación, porque ese dinero, ¿no?, que claramente se ha despilfarrado, ese dinero que se ha usado mal, nos perjudica a todos, porque es algo que sale pues de las arcas del Estado, ¿no?, de nuestros impuestos. Pues bien, ¿qué es la integridad? Ya hemos visto esta parte de ética, ¿no? Entonces nos toca también ver el tema de integridad. Pues bien, hace referencia a la unión pues de virtudes, ¿no? Es la integración de principios en una persona. La integridad en la función pública hace justamente aquella unión de principios, valores y normas éticas que comparten la priorización del interés público sobre los intereses personales, ¿no? Y el objetivo de las compras públicas está orientado a un modelo de gestión basado en resultados con la priorización y la transparencia. Y es algo en lo que al menos en los últimos días no hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de interés público, el interés público en las contrataciones debe de primar sobre cualquier tipo de interés personal, ¿no? Y la indignación justamente se genera por eso, porque vemos que eso no sucede, ¿no? Ahora, si hablamos de transparencia, los últimos acontecimientos nos reflejan que la transparencia es nula, cero, o en algunos casos ni siquiera se conoce, ¿no? ¿A qué hace referencia el término de transparencia? Que dicho sea de paso es uno de los principios que debe de regir cualquier contratación, ¿no? Bien. El principio de integridad lo encontramos en el artículo 2, literal J, que habla justamente sobre aquella conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación y nos indica, ¿no?, que esta debe ser guiada claramente por la honestidad, por la veracidad, evitando pues cualquier práctica indebida de la misma, ¿no?, que en caso de producirse debe ser pues claramente comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Una cosa, ¿no?, es la omisión, ¿no?, y otra cosa es la mentira. Y en este caso, ¿no?, en estos últimos acontecimientos hemos visto todo, absolutamente todo junto, ¿no? Entonces eso nos genera incluso más indignación, ¿no?, más resistencia a las autoridades. Hoy en día, ¿no?, y a puertas de elecciones prácticamente, no creemos en nadie, ¿no? Vemos siempre las mismas caras, ya no apostamos por nadie, ¿no? No creemos pues que entren a hacer el bien al país, ¿no? Sin embargo, hay que elegir y muchas veces, ¿no?, se ha escuchado estas frases pues criollas, ¿no? El mal menor, ¿no? Pues bien, este principio de integridad justamente rige las tres fases de contratación. Y brevemente indicaremos que las actuaciones preparatorias tienen pues como objetivo, ¿no?, definir aquella necesidad. Y es la fase, si no de repente una de las más importantes dentro del ámbito de contrataciones públicas, porque es aquí donde claramente pues se realiza el requerimiento, es aquí donde nace la necesidad, ¿no? Pues bien, el objetivo de esta fase entonces es definir la necesidad, conocer el valor de lo que se va a contratar, el tipo de financiamiento, el órgano encargado, ¿no?, o a cargo de la selección del proveedor. Además, también se elabora, ¿no?, y se aprueba el expediente de contratación y de corresponder se designa al comité también de selección, ¿no?, que se encarga de conducir dicho procedimiento de selección.
Esta fase culmina con la aprobación de los documentos del proceso o del procedimiento, llámese pues bases administrativas, solicitud de expresión, ¿no? Pues bien, la fase de selección hace referencia justamente a que el objetivo es desarrollar un procedimiento que permita pues identificar y seleccionar al proveedor idóneo para el abastecimiento de bienes, servicios u obras, ¿no? Y la ejecución contractual que nos habla de que su objetivo justamente es gestionar la ejecución del contrato desde su perfeccionamiento hasta el pago, ¿no? Y el cumplimiento total pues de las obligaciones contractuales, ¿no? Y es que todas estas fases deben de contar con un proceder ético, así como también regirse por el principio de integridad. Cuando esto no sucede es que justamente vemos aquellas obras pues paralizadas, ¿no? Vemos cómo el dinero se malgasta, ¿no? Se malinvierte, ¿no? Y los únicos pues que sacan provecho de ello son personas que más bien deberían estar al servicio del país, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que se actúa con integridad cuando se ejecuta, ¿no?, la labor de manera oportuna, ¿no? Si yo soy, pues, no sé, encargado, ¿no?, de las vacunas, no me las voy a poner yo, pues, porque es para la población. Y dependiendo del grado de exposición, ¿no? Entonces, no puedo abusar de mi cargo, ¿no? De esa confianza encomendada, ¿no? No solamente por la población, ¿no? Sino por otros actores que de hecho también tendrían que encargarse de velar, ¿no? Porque esto llegue a la población. Pues bien, actúo con integridad cuando determino requisitos de calificación congruentes, ¿no? En una contratación es importante, ¿no?, que los requisitos de calificación sean pues los más transparentes, los más acordes con la realidad. Hemos visto que en contrataciones a veces piden, ¿no?, cosas absurdas, ¿no?, o cosas que jamás se van a ajustar a la realidad. Y esto se enmarca, ¿no?, para beneficiar de repente a algún proveedor puntual, ¿no? Pues bien, actúo con integridad cuando mantengo en reserva el valor estimado, ¿no? Y es que dentro del ámbito de contratación, el valor estimado no puede ser pues revelado, ¿no? Hasta que ya haya terminado pues el proceso, ¿no? Incorporo a proveedores idóneos y que cumplan con los requisitos. Y en muchas ocasiones se ha visto cómo se incorpora, ¿no?, a conocidos, amigos, familiares ocultos, ¿no? Y realmente no son personas que contribuyan ni que sean idóneas para realizar dicha gestión, ¿no? Actúo con integridad también cuando no mantengo conflicto de intereses. Y es que cuando esto se ha dado, por ejemplo, en el caso del comité de selección, y solamente en esta posición, cuando realmente existe conflicto de intereses, es que, por ejemplo, un integrante del comité puede eh, pedir, ¿no?, salir, ¿no?, de este comité justamente para no incurrir en estos conflictos de intereses, ¿no? Se ve mucho estas prácticas de conflicto de intereses con autoridades, ¿no?, que benefician a su familia, ¿no?, consanguínea, en segundo grado, por ejemplo, ¿no? Bien, actúo con integridad cuando no ejerzo favoritismo con determinados proveedores, ¿no? El amigo, el que ya conocemos hace tiempo, el que viene trabajando con nosotros, sí, pero pueden haber salido nuevos proveedores, ¿no?, con mejores precios, ¿no?, que trabajen con materiales de más calidad, ¿no?, que me den justamente esa oportunidad para ofrecer, pues, una contratación mejor a la población. No tengo impedimento para ser integrante del comité de selección, ¿no? Y esto va también relacionado al ámbito de no mantener este conflicto de intereses, ¿no? Pues bien, principios éticos de la función pública, ¿no? Tenemos principios que de hecho, ¿no?, creo que no hay mucho en realidad de qué hablar en base a los principios éticos porque de forma intrínseca ya se conoce cómo uno debe de trabajar pues en la función pública, sobre todo cuando el dinero no es nuestro, ¿no? Pues bien, tenemos principios como el respeto, la probidad, ¿no?, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, ¿no?, la lealtad y obediencia, la justicia y la lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Pues bien,
Tenemos también aquellos deberes éticos del sector público, que es la neutralidad, ¿no? La transparencia, un ejercicio pues adecuado del cargo, ¿no? La responsabilidad, el uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? Si dichos insumos o productos son para beneficio de la población, ¿por qué como funcionario público me voy a apropiar de algo que no es mío, ¿no? Y que le servirían a tantas personas que de hecho lo necesitan más que yo, ¿no? ¿Por qué no pensar en el bienestar de la población más que en el uno mismo, ¿no? La discreción, ¿no? Que se configura también como otro deber ético. Y así como tenemos deberes, derechos, también hay prohibiciones, ¿no? En el ámbito del sector público, como es, por ejemplo, mantener pues intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, que es algo que se ha visto en los últimos días, ¿no? Realizar actividades de proselitismo político, no aprovecharse pues del cargo, ¿no? Para hacer campaña, ¿no? Hacer mal uso de información privilegiada, es decir, si yo cuento con información, por ejemplo, dentro del comité de selección, no sería adecuado que yo esto lo ponga a disposición pues de mi amigo, ¿no? El proveedor, ¿no? Presionar, amenazar o acosar. Pues bien, este ámbito de contrataciones, ¿no? Sin duda alguna se enmarcan dentro de aquella normativa legal, ¿no? Que regulan pues los procesos con el Estado. Y estos se dan, ¿no? En el Código Penal, ¿no? Cuando ya se incurren pues en delitos, ¿no? Mediante el Código de Ética de la Función Pública, lógicamente en la Ley pues 30.225, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? En la resolución 025-2019, que nos habla justamente de aquel plan institucional de integridad y lucha contra la corrupción, el decreto supremo 044-2018, donde nos habla también de aquel plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Hablamos de el decreto supremo 092-2017, que también nos habla de aquella política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Pues bien, entonces tenemos, ¿no? Que dentro de la ley 30.225, ley de contrataciones con el Estado, sin duda alguna hay puntos fuertes, importantes en la lucha contra la corrupción, que nos habla justamente de los principios de integridad, nos habla también de aquellos nuevos impedimentos, ¿no? De aquellas cláusulas anticorrupción que estipulan, ¿no? Muchos puntos que deben ser tomados en cuenta justamente para los contratos, ¿no? Los factores de evaluación y la nulidad, pues, de contrato, ¿no? Pues bien, tenemos entonces a la par, ¿no? Que estamos conociendo qué es lo que tiene que tener justamente este ámbito de la lucha anticorrupción, tenemos también, ¿no? Que dentro de las contrataciones, para que éstas pues se enmarquen dentro de los conceptos de ética e integridad, los impedimentos que figuran, ¿no? En el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Y es que nos habla, ¿no? De aquellos servidores públicos que están impedidos justamente, ¿no? De contratar con el Estado en todo el proceso de contratación, ¿no? Pues bien, tenemos entonces al presidente, a los vicepresidentes, ¿no? Los congresistas, los jueces supremos, por ejemplo, los titulares, los miembros del órgano colegiado, de los organismos constitucionales, ¿no? Y autónomos, los ministros y viceministros, ¿no? Los gobernadores y vicegobernadores, los jueces, ¿no? De las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes, ¿no? Los titulares de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos empleados de confianza. Y es que a través de estos impedimentos justamente es que se busca contrataciones limpias y que se encuentren pues dentro de la ley, ¿no? Pues bien, de hecho, ¿no? Estos personajes, ¿no? Que están listados dentro de los impedimentos, tienen claramente impedimentos durante el ejercicio de su cargo,
pero esto se extiende incluso después, ¿no?, de haber dejado el cargo. Así como también se extiende, ¿no?, a familia directa. Pues bien, tenemos entonces que los impedimentos se enmarcan dentro de una forma de aplicación. En el ámbito temporal, que nos habla pues que durante el cargo se da de manera absoluta, ¿no? Y cuando ya han dejado el cargo, ¿no?, y en un aspecto o en el ámbito relativo, hasta 12 meses después de haber abandonado el cargo, ¿no? Y en el ámbito espacial, que nos habla pues de estos impedimentos que se tiene de manera absoluta durante el cargo en todo el país. ¿Qué quiere decir? Que los funcionarios antes listados, ¿no?, tienen este impedimento o esta restricción de poder contratar con el Estado durante, ¿no?, la permanencia del cargo y en todo el país. Y esto se da, esta es una restricción o un impedimento que se da de manera absoluta. Pues bien, y una vez ya culminado el cargo, y hasta 12 meses después, tienen pues esta restricción o este impedimento dado dentro de una competencia territorial en específico, ¿no? Pues bien, impedimentos aplicables a familiares. Y es que los impedimentos, de hecho, se extienden, ¿no? No solamente hablamos de los personajes, ¿no?, como tales, de aquellos funcionarios públicos como tales, sino que también se extiende, ¿no?, a la familia. ¿Por qué? Porque sin duda alguna hemos visto, ¿no?, que el favoritismo es una constante, sobre todo cuando hay alguien pues en el poder y lo usa mal, ¿no? Pues bien, un ejemplo de ello es el alcalde, ¿no? Los alcaldes tienen este impedimento hasta la afinidad en segundo grado, por ejemplo, los cónyuges. Y en la parte, ¿no?, o en el lado de la consanguinidad de segundo grado, las restricciones son aplicables para los padres, los hermanos, los abuelos, los hijos, los nietos, ¿no? Hemos visto en múltiples oportunidades, ¿no?, cómo pues son favorecidos, ¿no?, los sobrinos, los hijos, los tíos, etcétera, ¿no? Entonces, para esto también hay impedimentos. Pues bien, tenemos entonces que el impedimento se embarca justamente, ¿no?, dentro de este ámbito de todo el proceso de contratación, ¿no? De hecho, el impedimento lo que busca es que también no haya favoritismo, ¿no?, que no exista este conflicto de intereses, ¿no?, dentro de todo el proceso de contratación, ¿no?, dentro de todas las tres fases de la contratación pues pública, ¿no? Pues bien, la corrupción, sin duda alguna, es uno de los flagelos que vemos con mucho pesar hasta la actualidad, ¿no? Afecta de manera directa la calidad de vida de las personas, ¿no?, el crecimiento económico del país y la confianza en el gobierno. Por eso es que vemos que hasta la actualidad es bien difícil, ¿no?, creer en las autoridades. Pensamos que siempre van a ingresar únicamente pues para robar, ¿no? De hecho, afecta la calidad de vida de las personas, ¿no?, puesto que las obras paralizadas, ¿no?, justamente impiden que se les dé beneficios, ¿no?, a la población. Hemos visto que a pesar de haber pasado por este año tan duro, casi ya un año, ¿no?, desde que empezó la cuarentena, muchos lugares, ¿no?, muchas provincias no cuentan, por ejemplo, con los generadores de oxígeno, ¿no? Vemos en la actualidad cómo a pesar de haber pasado un tiempo tan considerable en el que se pudo haber tomado incluso más medidas para beneficio de la población, vuelvo y repito, porque para eso son las contrataciones públicas, no se ha hecho, al punto que hoy se habla de desabastecimiento de oxígenos en determinados departamentos o regiones de nuestro país. ¿Quiénes son los afectados? Las personas con menos recursos, ¿no? Las personas que menos tienen, porque lógicamente las personas que más tienen van a poder pues comprar un generador de oxígeno que no baja pues de los 3.000, 4.000, 5.000 soles, incluso hay mucho más caros, ¿no? Entonces, las personas afectadas, ¿no?, son aquellas personas que lamentablemente no tienen, ¿no? Pues bien, el crecimiento económico del país, hoy, ¿no?, el tema de las vacunas, por ejemplo, es un tema que se está tocando en todo el mundo, ¿no? Al Perú, hoy lo ven pues como catástrofe,
¿no? Desde el punto de vista de que ha habido un aprovechamiento ilegal, indecente, ilícito por parte de autoridades en las vacunas, sobre todo por cuanto no llegó a donde debió llegar a estos profesionales de primera línea, que muchos de ellos incluso han muerto, ¿no? Por este nivel de ineficiencia y de mezquindad de algunas autoridades. Pues bien, la corrupción también genera conflictos sociales, desatención de servicios, paralización de obras, ¿no? Dentro de este ámbito de corrupción también tenemos las responsabilidades que deben de asumir pues los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Esas responsabilidades, ¿no? Frente a actos que de hecho no son correctos, ¿no? Que se distancian, ¿no? De este ámbito de ética y de integridad, ¿no? De hecho, hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades civiles, pero también hay responsabilidades penales, ¿no? Ya debido a la investigación, que de hecho ya están en curso, es que se va a determinar justamente estas responsabilidades y a quién corresponda, pues, las sanciones respectivas, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son aquellos principales delitos de corrupción de los que ya venimos escuchando, ¿no? Debido a las omisiones que han hecho de información muchos funcionarios, a las mentiras de otros funcionarios. Tenemos el peculado, ¿no? El cohecho activo, el cohecho pasivo, ¿no? La colusión, la malversación, la consusión, la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y justamente en este último delito es en el que incurren varios de los funcionarios que actualmente pues son cuestionados, ¿no? Pues bien, en aras de establecer justamente este ámbito de transparencia y de integridad en todas estas fases de contratación con el Estado, es que se han realizado, ¿no? Estas mejoras en el SEACE para procurar una mayor pues transparencia, ¿no? En el CAC hoy en día se hace pues este registro de los documentos que van vinculados a los procesos de contratación. En ellos se incluyen las modificaciones contractuales, los laudos, las conciliaciones, ¿no? Y el incumplimiento es sancionado por comisión de falta grave, ¿no? Es decir, todos los actuados, ¿no? Dentro del ámbito de las contrataciones deben de figurar, ¿no? En el CAC, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuando entramos a la web, ¿no? Del CAC, que todo el proceso, ¿no? Toda la documentación que sustente dicha contratación está colgada, ¿no? Es de acceso público incluso, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que en base a esta transparencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el registro de participantes, consultas y observaciones, ¿no? Tenemos la presentación también de ofertas electrónicas, subsanación de manera electrónica y expediente técnico de obra. Y es que, ¿no? Abordando también el ámbito del trabajo remoto, adecuándonos a las actividades, ¿no? En el marco tecnológico, es que hoy también se hace llegar dicha documentación, ¿no? De manera electrónica, ¿no? Ya no necesita la presencialidad, salvo excepciones, ¿no? Pues bien, claramente también tenemos que tener en cuenta que esta documentación o esta recepción de documentos, ¿no? Se da hasta una determinada hora, ¿no? Es decir, si pasa esa hora, ¿no? Ya pasa justamente para el día siguiente, es como si el día siguiente se hubiese recepcionado esta documentación, ¿no? Bien, casos para analizar. Pues bien, hemos visto, ¿no? Con bastante desagrado, con bastante indignación, el caso de las vacunas gays, ¿no? Y es que, bueno, estando aún, ¿no? Esto en investigación, ya nos da luces de procederes para nada éticos, para nada íntegros, ¿no? Y que no se enmarcan dentro del ámbito del beneficio a la población, sino más bien un beneficio propio. Y ya desde allí, justamente es que se está evaluando qué tipos de delitos se ha incurrido por parte de aquellos servidores públicos, ¿no? Pues bien, tenemos una situación. Durante la evaluación pues, de ofertas, el comité de selección aplica de distinta manera un factor de evaluación, favoreciendo a un determinado postor, ¿no? ¿Se enmarca esto dentro del ámbito ético? Para nada, ¿no? Cuando hay favoritismo, cuando hay pues alguna participación donde claramente se incline la balanza para un lado, no hay ningún actor ético,
¿no? Y por ende se está faltando también al principio de integridad. Situación 2. Un postor presenta un certificado que acredita la implementación del sistema de gestión antisoborno. El comité otorga puntaje por el factor. No obstante, el certificado ya no está vigente, ¿no? ¿Qué pasa allí? Claramente tampoco se está constituyendo dentro de un proceder pues ético, ¿no? Nosotros como proveedores sabemos cuál es la documentación que estamos presentando, ¿no? Pues bien, pregunta, el ministro de Educación dejó su cargo hace 10 meses en su cartera. El Ministerio de Ambiente en la gestión actual lanza un proceso donde se solicita la prestación de servicios de salud en la Amazonía. ¿Eso es posible? ¿Qué será? ¿Sí o no? Sí, puesto que hay una restricción, ¿no? Siempre y cuando sea en su mismo ámbito del sector, ¿no? Estamos hablando acá de que está hablando de un ministerio de educación, ¿no? Donde se desempeñó, donde fue su cartera. Sin embargo, hoy estamos hablando de otro ministerio, ¿no? Luego se habla de otro ministerio. Entonces, eso no impediría, ¿no? Que justamente ejerza esta prestación, pues, de servicios, ¿no? El exalcalde de un distrito de la Sierra Amazónica, que recién acaba de cesar en el cargo, se presentará a un proceso en el que se requiere un proveedor de equipos de cómputo en una entidad pública ubicada en el distrito en la ciudad de Cusco. ¿Esto será posible? Sí, ¿no? Estamos hablando de alcaldes, ¿no? Y de hecho existe una limitación, y como ya lo sabemos, ¿no? En el ámbito espacial es en todo el país, ¿no? Y en el ámbito temporal, durante lo que dura el cargo. Sin embargo, cuando ya sale, ya hasta 12 meses después, la restricción solamente aplica dentro de su competencia territorial. Es así que si este personaje fue alcalde pues, en la Sierra Amazónica, esta prestación se va a dar en la ciudad de Cusco. Por ende, no hay injerencia dentro del ámbito de la competencia territorial. Un funcionario público que laboró hace 7 meses en una municipalidad de Maynas se presenta a un concurso público para ofrecer el servicio de limpieza en el gobierno regional del mismo lugar. ¿Será esto posible? Tenemos que durante el ámbito temporal, es decir, durante la permanencia en el cargo y en todo el país, de hecho, hay una restricción. Pero durante, ya saliendo, ¿no? del cargo, ya hasta 12 meses después, va a haber restricción, pero solamente en la entidad en la que desempeñó funciones, ¿no? Es así que aquí habla pues de una municipalidad. Sin embargo, ¿no? este concurso público se da en el gobierno regional, es decir, no es en la misma entidad donde ha desempeñado funciones. Por tanto, es posible. Tenemos el caso 4. Se ha lanzado un concurso público para un determinado servicio en la localidad del país, ¿no? 5 personas jurídicas pertenecen al mismo grupo económico, gozan pues de contar con todo lo solicitado por la entidad. ¿Podrán presentarse? No. Si se registra una de ellas, el resto de empresas se encontrarían pues impedidas, ¿no? Porque se puede en este caso distorsionar la libre competencia, que es uno de los principios, ¿no? que rigen la contratación, ¿no? Por ende, no le daría más espacio a que nuevos competidores también puedan presentarse, ¿no? Un proveedor ha sido sentenciado en otro país por el delito de corrupción de funcionarios. Dicho proveedor quiere presentarse a un proceso de contratación en nuestro país. ¿Podrán presentarse? Y nos trae pues un caso bastante sonado, ¿no? Odebrecht, ¿no? La persona jurídica, representante legal o personas vinculadas con dicha sentencia, ¿no? que de hecho ya es pues consentida o ejecutoriada, haya reconocido directamente el delito y aunque éste haya sido cometido en el extranjero, no podrá participar, ¿no? Existe este ámbito de restricción. El hecho de que no haya sido en nuestro país no indica de que sí se le pueda contratar como si nada, porque si lo hizo en otro país, bien lo puede hacer acá también, ¿no? Una empresa elabora consultoría sobre los términos de referencia de un determinado proceso.
¿Podrán participar al mismo proceso como proveedores? Pues no, ¿no? La empresa que elabora pues la consultoría cuenta con información que claramente es privilegiada, ¿no? Con el fin de evitar el conflicto de intereses y la posibilidad de establecer condiciones que favorezcan su participación, no podría pues participar, ¿no? Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.